Al Rey de Reyes, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos, a Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Dios, nuestro Señor. ¿Qué tal, queridos hermanos y amigos? Es el Padre Pedro Núñez y bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a este su programa Conozca Primero su Fe Católica. Tenemos un programa muy especial para ustedes, colmado, lleno, repleto de bendiciones. ¿Por qué? Porque cuando escuchamos la palabra de Dios, algo pasa dentro de nosotros, hermanos, y comenzamos a experimentar poder sanador de Cristo Jesús, amor poderoso, transformador del Señor Jesús. Tenemos muchísimas preguntas y respuestas para sus corazones, para sus mentes. Pero antes de comenzar con las preguntas, antes de comenzar con sus inquietudes, sus comentarios, vamos a ponernos en oración en la presencia de Dios, reconociendo que Él está con nosotros, y si Dios con nosotros, entonces no hay problema, enfermedad, dificultad que de la mano de Cristo Jesús no podamos vencer. En este momento, hermano que me escuchas, vamos a orar. Alabado seas mi Dios, gracias Señor. Gracias Señor por el privilegio de contar con una mamá que nunca nos abandona, con una mamá que siempre está con brazos abiertos para recibirnos y para llevarnos a su Hijo. Esa mamá es María Santísima. Gracias, Padre, por ese regalo que le has dado a tu iglesia. Esa mamá que siempre está intercediendo ante su Hijo Jesús por nuestras necesidades. Esa mamá que nos dice una y otra vez en nuestro caminar con el Señor Jesús: hagan todo lo que Él les mande. Esa fue la vida de María, Padre Santo. Una vida de rendimiento a tu voluntad. Una vida de entrega por amor a ti, Señor. Una vida en que, rendida a ti total y completamente, nos da la vida, nos da ese que es vida, que es Cristo Jesús. ¡Qué privilegio, Señor! El poder no solamente tener la vida, que es Jesús, Él quien dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús es vida, pero poder dar vida a otras personas. Poder ser como María Santísima, Padre. No solamente tener la vida que es Jesús, pero poder dar esa vida a tanta gente, mi Dios, en este mundo de hoy, que está muerto en vida porque no tiene a Jesús, porque no tiene la vida que es nuestro Salvador y nuestro Señor. Padre Todopoderoso, danos el corazón de María Santísima a través de este programa. En estos días en que estamos celebrando la fiesta de la Virgen del Rosario, María Santísima, que nos viene a dar un arma maravillosa para poder vencer al enemigo, y a través de la oración dirigida a Jesús, a través de ella, que nosotros, al igual que María Santísima, podamos caminar en el camino de la victoria, en el camino de la vida, en el camino del gozo que se tiene cuando se tiene a Cristo Jesús. A pesar de tempestades, dificultades, problemas, sí hay gozo, porque quien tiene a Jesús lo tiene todo y nada le falta. Que podamos, oh Dios, imitar a María Santísima, que podamos vivir como María Santísima, y que un día podamos abrazar a Jesús, ella que lo tuvo entre sus brazos, ella que lo pudo amar más que a su propia vida. Que nosotros podamos también, como ella, tenerle un día entre nuestros brazos y amarle por encima de todo, reconociéndolo a Él como nuestro único y verdadero Rey, como nuestro único y verdadero Señor. Entonces, ¿qué más se le puede pedir a la vida, a ese que es vida, que es Jesús? Porque si lo tenemos a Él, lo tendremos todo, Señor, y nada nos faltará. A ti, Padre Santo, que vives, te damos gracias, Señor, por el regalo maravilloso de María Santísima, que nos lleva a los pies de Jesús. A ti, Padre Santo, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén, Señor.
Amén. Ay, qué rico, hermano, se siente cuando uno así como que de verdad se une en oración al Señor y reconocemos que estamos en sus santas manos, sus poderosas manos, y no tenemos nada que temer. Damos gracias a Dios por Regina Sandoval, que pide por su mamá María Teresa. Muchas felicidades, María Teresa, enhorabuena, ¡yeah! Feliz cumpleaños, que Dios te bendiga en abundancia y que cumplas muchísimos más, y que el Señor te siga llenando su presencia transformadora, presencia sanadora. Sí, así lo pedimos. Y también pues pedimos por Norma y Coralia Flores, que el Señor les bendiga en abundancia. Y pedimos también por Charles Bassett, que el Señor le dé la corona de los santos, que es el cielo. Pedimos por Pablo en Nueva Orleans. Tuvieron un accidente terrible y pues la niña falleció, la niña de Pablo. Pedimos por él, por su esposa, y pues definitivamente damos gracias al Señor por la vida nueva de esta niña, y que un día Pablo y su esposa y toda su familia puedan unirse en alabanza en ese lugar donde ya no habrá más llanto ni dolor, sino que gozo y felicidad eterna, que es el cielo. También damos gracias al Señor por 35 años de vida del Ministerio Mensaje, que este servidor pues ha llevado por 35 años la palabra de Dios a través del Ministerio Mensaje. Muchísimas gracias a todos ustedes que nos escribieron a través de la página de este servidor en Facebook, cuando yo estaba haciendo las pupusas, y alguien me preguntó ¿qué cosas son pupusas? Pues la pupusa es una tortilla doble y tiene por dentro usualmente chicharrón y queso, muy rica, alto en colesterol yo creo, pero muy sabrosa, y son oriundas especialmente de El Salvador, y también de alguna forma conectado con Honduras. Así que eso tuvimos en la celebración del otro día en Nueva Orleans, la casa de ustedes. Damos gracias al Señor por el sínodo que está tomando lugar de la familia, y un sínodo no es otra cosa sino que una reunión, en este caso en particular reunión de los obispos de todas partes del mundo, que están reunidos para ver cómo la iglesia puede ser más accesible a la familia y a pues personas en la familia que están teniendo dificultades en el presente, y tratar de trazar un poquito más claramente las directrices de nuestro Señor Jesucristo, de la Santa Biblia y de las enseñanzas de la Iglesia en relación a la familia. Y también pues pedimos por la recuperación y la salud de Vanessa, que Dios le bendiga en abundancia. También pedimos por la paz en el Medio Oriente, y también por los cristianos que están siendo pues acosados y hasta martirizados por su fe, que el Señor los bendiga en abundancia. Y pedimos también por todos los hermanos y hermanas que piden nuestra oración, especialmente aquellos que son parte de la página de Facebook de este servidor. Que el Señor los bendiga en abundancia en este día y por siempre. Como estaba pues comentando, hablando con el Señor en la oración que tuvimos hace un ratito, en estos días estamos celebrando la fiesta de Nuestra Señora, la Siempre Virgen María, bajo el título de Nuestra Señora del Rosario. Y esto acontece realmente a un hombre muy de Dios, un fraile del Señor, que se llama Domingo Guzmán, un español que tiene esa visión de Nuestra Santísima Madre, que le presenta el rosario. Le presenta el rosario y le pide a Domingo Guzmán que lleve esa devoción al mundo entero. Es un arma poderosísima, hermanos. ¿Por qué? Porque a través de la recitación del Santo Rosario, no solamente nos acercamos al Señor a través de María, pero también al mismo tiempo meditamos sobre los diferentes momentos especiales de la vida de nuestro Señor Jesucristo. Ayer precisamente en el programa de A Solas con Jesús, programa de radio que hacemos todos los martes y todos los jueves, una persona preguntó, dice, un amigo mío me dijo que el rosario es un invento de humanos. El rosario es un invento de humanos. Y eso, desafortunadamente, eso a mí como que me cala profundamente, sí, me lastima profundamente. Primero que todo, porque qué forma tan degradante de hablar de una oración tan bella como es el Santo Rosario. El rosario está compuesto de oraciones que están basadas en la Biblia, hermanos. Primero que todo, el Santo Rosario, la primera parte de el Ave María o las Aves Marías, pertenecen al saludo o a la salutación del arcángel Gabriel
a nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María. Si vamos al Evangelio según San Lucas, capítulo 1, versículo 28, ¿qué es lo que le dice el arcángel? ¿Qué es lo que le dice a María Santísima? Gabriel le dice: alégrate tú, la llena de gracia, el Señor está contigo. Y ese es el principio de la oración en el Santo Rosario. Dios te salve María, llena eres de gracia. El salve era una salutación, una forma de saludar, como decir: hola, ¿cómo estás? En este caso, Dios te salve María. Dios te está saludando, María. El arcángel solamente está siendo un mensajero en el nombre del Señor. La palabra ángel significa precisamente eso, mensajero. Y arcángel es como que la cabeza de los ángeles, en este caso Gabriel, que está saludando a María, pero en el nombre de Dios. Y le dice: el Señor está contigo. Qué tremendo. La escoge a ella particularmente. Por eso María es bienaventurada, es dichosa, es gozosa entre todas las mujeres. Y ella más tarde lo va a decir en su Magnífica. El Señor está contigo. Y después la parienta Isabel, cuando tiene ese encuentro en el momento de la visitación a su prima o a su parienta Isabel, que dice Isabel, llena del Espíritu Santo: bendita tú eres entre todas las mujeres. Y eso es parte de la oración de la Ave María. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre. ¿Y cuál es el fruto que está en el vientre de María Santísima? Jesús. Qué maravilla, qué belleza. La otra oración que es totalmente bíblica y que es parte del Santo Rosario, ¿cuál es? El Padre Nuestro. Se encuentra en el Evangelio según San Mateo, capítulo 6, versículos del 9 al 15, cuando los discípulos de Jesús, y precisamente es el Evangelio de hoy, le preguntan a Jesús cómo orar. Lo estaban viendo orar. Y ellos, fascinados viendo a Jesucristo orar, no le piden que les enseñe a orar como Juan Bautista oraba. No, más aún, ellos quieren orar como Jesús. Enséñanos tú a orar. ¿Y qué es lo que hace Jesús? Le da la oración por excelencia, que es el Padre Nuestro. Decir, hermanos, que es un invento humano es trágico, ¿sí? Porque son palabras que están en la Biblia. Otra cosa es importante que dicen muchos hermanos protestantes, evangélicos, que eso es repetir palabras, como que eso que no, porque el Señor está en contra de la repetición de las palabras. No hay nada más antibíblico que eso. El Señor no está en contra de que repitamos las palabras. El Señor está en contra de la actitud fariseica de algunos religiosos de aquellos tiempos, en que ellos repetían las palabras simplemente para que la gente los viera, especialmente en las plazas o qué sé yo, en los lugares importantes donde la gente frecuentaba, para que vieran qué buenos eran ellos. Y el Señor Jesús está en contra de eso, porque eso es una soberbia, una actitud de orgullo. Se estaban vanagloriando, se estaban echando que los laureles ellos mismos. Y al fin y al cabo la oración no es para echarnos los laureles a nosotros mismos, es para alabar y bendecir y glorificar el santo nombre de Dios. Fíjense, tanto así que en el Evangelio según San Mateo, capítulo 26, Evangelio según San Mateo, capítulo 26, vamos un momentito rapidito aquí. Evangelio según San Mateo, capítulo 26, versículo 75. Dice la palabra de Dios lo siguiente, fíjense qué cosa tan interesante. Jesús estaba en el huerto de Getsemaní y Jesús había hablado con sus más cercanos discípulos, Pedro, Santiago y Juan, que se habían quedado dormidos. Y Jesús estaba preparándose para su pasión y para el sacrificio de su muerte en una cruz por nosotros. Y regresa a solas con el Padre, dice la palabra de Dios, versículo 44. Los dejó pues y fue de nuevo a orar por tercera vez, repitiendo las mismas palabras. En la cultura hebrea, el repetir las mismas palabras era como que afirmar lo que uno estaba diciendo. Y Jesús estaba afirmando su relación con el Padre y estaba pues rindiéndose a la voluntad del Padre para que se hiciera no la voluntad de Jesús, sino que la voluntad de su Padre Dios. En el rosario nosotros repetimos las mismas palabras porque queremos afirmar y confirmar que lo que está en la Biblia lo queremos no solamente creer, pero lo queremos poner en práctica, como lo hizo nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María. Para que nos llamen a Estados Unidos, hermanas y hermanos, el teléfono es el 1-860
1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Y llamadas internacionales, por favor, marquen el número 1-205-271-2980. 1-205-271-2980. Vamos a una pequeñísima pausa, pero regresamos en cuestión de momentos. Así que, hermanas y hermanos, por favor, no se vayan. Quédense con nosotros. Alabado, glorificado, exaltado sea el nombre de Jesús, nombre que está por encima de todo otro nombre. Hermanas y hermanos, bienvenidos a este segmento de su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. Bienvenidos. Tenemos desde Ciudad Juárez, México, a Antonia, que está vía telefónica. Antonia, ¿me escuchas? Sí, sí lo escucho, Padre. Y el Señor le bendice, Antonia. Adelante, por favor. Padre, tengo una pregunta para usted. El 25 de enero del 2010... Sí, Padre, el 25 de enero del 2010 asesinaron a mi hijo. Uy, uy, uy. Entonces a los 4 o 5 días, yo llorando, yo le pedí a Dios que me diera una señal de que mi hijo no tenía frío, hambre, miedo, que me dijera que él estaba bien. Y vengo yo, abro su recámara y al abrir la puerta yo como que me sorprendo, pero no vi a nadie, sino que un olor a rosas muy fuerte. Gloria a Dios, mi familia, Antonia. Vecinos. Entonces, ahora cada año, para el mes de enero, huele a rosas la casa. Bendito sea Dios. ¿Ah? Bendito sea Dios. ¿Qué detalles el Señor tiene con nosotros? Y hay una alabanza estilo mariachi que dice precisamente eso. ¿Qué detalles, Señor, has tenido conmigo? Dios es un Dios de detalles. Y Antonia, es una pincelada de amor de parte de Dios que te está diciendo, si tú estás bien, tu hijo está en las mejores manos, está en mis manos, dice el Señor. Y un día lo vas a ver, pero tu atención, Antonia, no va a estar enfocada en tu hijo, porque tu hijo y tú y todos los que están en el reino del Señor, en el cielo, vamos a estar enfocados en Cristo Jesús, llenos del gozo, de la misericordia, del amor, de la paz, de la plenitud de ese que es el único que puede llenar todos nuestros vacíos y dar sentido a nuestra vida, que al fin y al cabo es Jesucristo. Pero qué hermoso que precisamente en el mes de enero y en este tiempo en que tu hijo muere, que tú puedas experimentar el amor de Dios a través de ese olor a rosa, que al fin y al cabo, pues, muchos dicen que el olor a rosa es la presencia de nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María. Y al fin y al cabo, pues el rosario no es otra cosa que un ramillete de flores que se ofrece a Jesús a través de nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María. Y qué hermoso, porque cuando nosotros amamos a María, a través de María estamos amando a Jesús, y cuando amamos a Jesús, a través de Jesús estamos amando a María. ¿Por qué? Porque donde está Jesús, está María también. Qué hermoso. Tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Adelante con la pregunta, por favor. Padre Pedro, me gustaría saber sobre la Santísima Trinidad. Si existe un solo Dios, ¿por qué hay Padre, Hijo y Espíritu Santo? Lo mismo sobre la Virgen María. Si solo hay una, ¿por qué está la de Lourdes, la de Fátima, etcétera? Por favor, explíqueme. Jacqueline. Jacqueline, Dios te bendice. En relación a nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María, usualmente el título que se le da a ella es donde ella aparece. Por ejemplo, si aparece en Lourdes, pues es Nuestra Señora de Lourdes. Si aparece en Fátima, es Nuestra Señora de Fátima. Y así sucesivamente, ¿verdad? Ella tiene muchos títulos, o puedes decir, ella tiene muchas vestiduras diferentes, pero es la única Madre de Jesús y como consecuencia es la Madre de Dios, la única Madre de Dios, nuestra Santísima Madre, la Siempre Virgen María. Entonces, bajo diferentes advocaciones, o diferentes nombres, o diferentes títulos, pero es la misma Madre de Jesús, la misma Madre
de Dios. En referencia a la Santísima Trinidad, hay 3 personas divinas en un solo Dios verdadero: el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Tenemos 5 dedos en una mano, ¿cierto? 5 dedos, y cada uno pues es diferente al otro. Pero sin embargo, los 5 dedos hacen, ¿qué cosa? Una sola mano. Entonces, una forma tal vez un poquito sencilla de explicar la Santísima Trinidad, porque la Santísima Trinidad es un misterio, Dios es un misterio. Lo vamos a conocer en su plenitud cuando estemos en su presencia. Pero más o menos para darnos una idea, al igual que tenemos 5 dedos en una sola mano, pues hay 3 personas divinas en un solo Dios verdadero. ¿Cómo sabemos que Jesús es Dios? Pues Jesús lo ha dicho. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30. Evangelio según San Juan, capítulo 10, versículo 30. Yo y el Padre, dice el Señor Jesús, somos la misma cosa. Yo y el Padre somos la misma cosa. Y en la carta de San Pablo, y hay muchos pasajes, pero en la carta de San Pablo a los Filipenses, en el capítulo 2, versículo 6, dice San Pablo que Él, es decir, Jesús, que era de condición divina, no se aferró a su igualdad con Dios, sino que se rebajó a sí mismo y se hizo uno como nosotros en todo menos en el pecado. Entonces, Jesús es de la misma esencia que el Padre, y eso es precisamente lo que rezamos en el credo, que el Padre y el Hijo son de la misma esencia, es el mismo Dios, el único Dios, pero 2 personas diferentes. Y por ejemplo, también del Espíritu Santo, pues sabemos que es Dios la tercera persona de la Santísima Trinidad. Si nosotros vamos, por ejemplo, a los Hechos de los Apóstoles, el capítulo 5, aquel caso de Ananías y Zafira, ¿se acuerdan? Que vendieron un terreno y no le dieron todo a los apóstoles. En aquel tiempo, pues, los cristianos vendían todo lo que tenían y le daban a los apóstoles para que cuidaran a las personas, etc. Era una comunidad muy unida. Pero ellos se quedan con una parte del dinero cuando venden el campo. Y Pedro le dice a Ananías, ¿por qué intentas engañar al Espíritu Santo? ¿Por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Esto es versículo 3. Y en el versículo 4 al final dice, ¿por qué has hecho eso? No has mentido a los hombres, sino que al mismo Dios. No has mentido a los hombres, sino que al mismo Dios. Y decía Pedro anteriormente, ¿por qué intentas engañar al Espíritu Santo? Entonces el Espíritu Santo es Dios. En Dios hay 3 personas divinas, 3 personas que uno es el Padre, otro es el Hijo, otro es el Espíritu Santo. Como 5 dedos tenemos en la mano, pero es una mano, es un solo Dios. Tenemos en este momento otro correo. Adelante, por favor, con la pregunta. Hola Padre, llevo divorciada 11 años. Mi exmarido veneraba la Santa Muerte. Yo me sentía muy mal y tuve que ir con una persona que hace curas a atenderme. Él no deja de hacer cosas para retirarme a los hombres que se me acercan, así como a los pretendientes de mis hijas. Es bisexual y no deja de hacer brujerías. ¿Qué debo hacer? Patricia. Patricia, Dios te bendiga, pero sí te quiero decir una cosa, que tú que estás criticando a tu esposo por venerar la Santa Muerte, y hermanas y hermanos, eso es un pecado muy serio, es decir, poner a la Santa Muerte, porque la Santa Muerte no la veneran, la Santa Muerte la tratan como si fuera Dios, y la Santa Muerte no tiene nada de santa, porque de Dios no tiene nada. La muerte, dice San Pablo en su carta a los Romanos capítulo 6, versículo 25, es la consecuencia del pecado. La muerte es la consecuencia del pecado. La muerte es la antítesis de Dios, que es vida. Y desafortunadamente hay gente que en su ignorancia ponen a la muerte como si fuera Dios. Más aún, excluyen a Dios para poner la Santa Muerte como primero. Eso es pura ignorancia y es un pecado muy serio. Pero desafortunadamente, mi hija, tú has hecho lo mismo que tú estás criticando en tu esposo. Porque tú fuiste a buscar a alguien para que te hiciera una cura. ¿Y qué es una cura? Es un despojo. Una cura, pues es una especie de limpia para que tú puedas dejar de tener las influencias que tu esposo supuestamente te ha estado mandando a través de su relación con la muerte. No tienes que ir a ningún hombre o mujer que te haga una limpia, que te haga una cura, que te haga un despojo, porque eso no te ayuda, por el contrario. Entras tú también en el campo de Satanás.
aquí tienes que buscar a Jesucristo. Él es el que limpia, Él es el que sana, Él es el que nos libera de todas nuestras ataduras, de todo aquello con que Satanás quiere apartarnos del camino de la vida, que al fin y al cabo es Jesús. Jesús. Filipenses capítulo 4, versículo 13. Todo lo puedo en aquel que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo Jesús que me fortalece. Y dice la palabra de Dios en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 4, que el que está dentro de ti, a través de tu bautismo, que es Jesucristo, es mucho más fuerte, mucho más poderoso que el que está afuera, que es Satanás. Entonces, si estás consciente de que Jesús está contigo y que en Jesús todo lo puedes porque Él te fortalece, porque Él es Dios, entonces no tienes que tener temor ni de la muerte, ni de los conjuros, ni las maldiciones, ni nada de eso, porque no te afecta, porque Dios contigo es mucho más fuerte que todos los poderes del infierno combinados, porque en Cristo Jesús vas a encontrar la victoria. Vete a confesar, haz una buena confesión, recibe a Cristo en la Santa Eucaristía y comienza a caminar en el camino de la victoria, de la vida, que al fin y al cabo siempre, siempre, siempre es Jesucristo. Tenemos en estos momentos una llamada de Margarita de Arizona. Margarita, ¿me escuchas? Sí, sí lo escucho, padre. Bienvenida, Margarita, un gusto tenerte. Adelante, por favor. Padre, mire, mi pregunta es esta. Mi hijo mayor, ¿siente él como la necesidad siempre de estarse confesando? Sí, es cada 8 días casi él se está confesando, pero siento que él tiene como una debilidad como hacia las mujeres. Él está casado y eso me preocupa bastante, padre. Y no sé cómo ayudarle, si usted me pudiera dar unas citas bíblicas o algo que yo le pudiera ayudar a mi hijo. Con todo gusto, Margarita, que Dios te diga. Primero que todo, que se confiese regularmente no es nada malo. Es decir, a no ser que sea por escrupulosidad, se ha hecho escrupuloso en lo que se refiere a que puede haber pecado por cualquier situación, cualquier motivo, pues entonces puede ser un desbalance emocional y hay que tener un poco de cuidado, ¿no? En el caso de él, tú estás diciendo que él tiene una debilidad y esa debilidad son las mujeres y él está casado. Pues entonces yo te exhortaría a ti para que tú hables con él. Tú eres su mamá. Y la mamá y el papá ante los hijos tienen que ser no solamente papá y mamá, pero tienen que ser amigos. Y en confianza, tú le dices, hijo, ¿qué te está pasando? ¿Cuál es el problema? Yo no sé si tu esposo, Margarita, puede ayudar en esto también, pero sería bueno que él tomara parte activa en todo este proceso de ayudar a tu hijo. El poder descubrir realmente qué es lo que le está pasando, cuál es su problema. Y darle citas bíblicas, sí, definitivamente, pero además de citas bíblicas, si él está en algún problema de debilidad sexual o algo así, pues hay que buscar los medios para sanarlo. Y la Iglesia Católica ofrece medios para sanarnos cuando estamos nosotros débiles, atados, y uno de esos medios maravillosos pues es la oración. Entonces, y la Santa Eucaristía. Pero dice la palabra de Dios en Mateo capítulo 6, versículo 22 en adelante, y esto es un pasaje que me gusta mucho. Dice, tu ojo es lámpara para tu cuerpo. Si tus ojos están sanos, todo tu cuerpo va a estar sano también. ¿Y cómo está sano? Mirando a Jesucristo, poniendo a Jesús como centro de tu vida. Pero si tus ojos están en oscuridad, toda tu ser, toda tu vida estará en oscuridad también. Si tu fuente de luz se ha oscurecido, dice, cuánto más tenebrosas serán tus tinieblas. Entonces, hacerle ver que si él tiene una debilidad, él tiene que buscar ayuda. Y si lo que él está recibiendo es solamente una penitencia que no le está ayudando a sobrepasar ese problema, mejor que busque otro sacerdote que lo ayude a tomar pasos en concretos para poder dejar esa debilidad y poder ser fuerte en Cristo Jesús. De nuevo, la oración importantísima, la confesión, pero con una penitencia que le ayude de verdad a sanar esa debilidad. Y tercero, pues recibir la Santa Eucaristía. Y si hay problema que persiste y puede ser, entonces hay que buscar ayuda profesional, es decir,
un médico, un psicólogo, un psiquiatra, que junto con el sacerdote le ayude a tomar pasos en concreto para poder sanar y ser liberado de esa anomalía que él experimenta en estos momentos. Me gustaría muchísimo, hermanas y hermanos, que nos llamen. El teléfono es el 1-800-221-9460 en Estados Unidos, y fuera de Estados Unidos, fuera del país, el teléfono internacional es 1-205-271-2980. Vamos a hacer una pequeñísima pausa, regresamos en cuestión de momentos, así que, hermanas y hermanos, por favor no se vayan, quédense con nosotros. Bendito sea el Señor Jesús, hermanos y hermanos, y qué gusto estar con ustedes, de veras que sí, qué gusto. En estos momentos una pregunta a través de un correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, ¿rezar el Rosario de la Misericordia tiene el mismo poder de limpiarnos del pecado que el sacramento de la confesión? Anónimo, de Puerto Rico. No, es decir, ninguna oración te va a quitar la culpa. Para que puedas quitarte la culpa, tienes que acudir al sacramento de la reconciliación. Jesús hace lo que hace y tiene su propósito, su razón de hacer lo que hace. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18, vemos como Jesús le da autoridad a un tal Simón Barjona, al que le llama Pedro, le cambia el nombre, y le dice: lo que tú ates en la tierra será atado en el cielo, y lo que desatas en la tierra será desatado en el cielo. Le da autoridad para poder perdonar los pecados en el nombre de Cristo Jesús. Y después en el Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículos del 22 al 23, Jesús hace lo mismo que hizo con Pedro, pero lo hace en este caso con todos sus más cercanos colaboradores, sus más cercanos discípulos. El día de su resurrección, cuando estaban aquellos a puertas cerradas, entra Jesús en el aposento alto, en el cenáculo, y le dice lo mismo: lo que ustedes aten será atado, lo que ustedes desaten será desatado. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a saber con seguridad, con certeza, de que el Señor ha perdonado nuestros pecados? Cuando escuchemos la voz del representante de Jesús, es decir, el ministro de Jesús, el sacerdote, que nos diga con la autoridad de Cristo Jesús: tus pecados te son perdonados, levántate y vete en paz. Las oraciones son muy buenas, pero lo que Jesucristo ha optado por usar como medio de reconciliación es el sacramento de la penitencia, que es el sacramento de la confesión. Y eso es todo. Sí, tenemos en estos momentos otro correo electrónico. Adelante, por favor. Padre Pedro, soy católica. ¿Por qué en la iglesia evangélica se ven los milagros y en la mía no veo que ocurran esas cosas? Tengo amigas que desde que se cambiaron de iglesia han cambiado mucho, renunciando a lo que no es agradable a Dios. Ayúdeme, estoy confundida. Lucía. Lucía, abre los ojos y mira todas las maravillas que Dios está haciendo en la iglesia que Él funda, que es la iglesia que es una santa católica apostólica. Es decir, tus amigas cambiaron de religión, se fueron a otra iglesia. ¿Por qué? Porque tal vez nunca fueron buenas católicas. Y cuando uno no está firme en su convicción, en lo que uno cree de verdad, pues cualquier viento de doctrina te puede llevar a otra parte. Eso lo dice San Pablo. Entonces, ¿qué hacer? Lucía, pues afiánzate en la roca, pero en la iglesia que Jesús funda sobre Pedro y los demás apóstoles, que es la iglesia católica. De nuevo, Evangelio según San Mateo, capítulo 16, versículo 18. Hay gente que se va a otras iglesias. Bueno, pues cada cual tiene que tomar sus decisiones delante de Dios, y estamos hablando de lo más importante de nuestra vida, que es la salvación. ¿Y por qué se va a una iglesia? Por ejemplo, ¿por qué una iglesia presbiteriana? ¿Y por qué no se va a una iglesia bautista? Y se va a una iglesia bautista, ¿por qué no se va a una iglesia metodista? Y se va a una iglesia metodista, ¿por qué no se va a una iglesia, no sé, cualquiera, ¿verdad? Las tantas y tantas iglesias que hay. Jesús no funda un montón de iglesias, lo sabemos bien. Jesús dice a Simón Barjona, que le llama a Pedro: sobre esta piedra edificaré, ¿qué cosa? Mi iglesia, una sola, una sola. Lo que Satanás quiere es dividir el cuerpo de Cristo, y está muy dividido. Y nosotros desafortunadamente seguimos dividiendo el cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque no conocemos. Y dice la palabra de Dios: mi pueblo perece por falta de conocimiento.
Entonces, de que hay milagros en la Iglesia Católica todos los días. El más grandioso, el más poderoso, el más fabuloso es la transubstanciación. Dones de pan y de vino que se convierten por el poder de Cristo Jesús a través del sacerdote en su mismo cuerpo y en su misma sangre. ¿Por qué mucha gente está en la Iglesia Católica? Porque no creen. No creen lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículo 51 en adelante. Yo soy el pan vivo bajo el cielo. El que coma de mi cuerpo y beba de mi sangre, vivirá para siempre. Y si no comes de mi cuerpo y no bebes de mi sangre, no tienes vida en ti. Entonces, ¿creemos en Jesús o no creemos en Jesús? ¿Creemos lo que Jesús dice o no creemos lo que Jesús dice? Yo constantemente estoy viendo milagros en la iglesia que Jesús funda. Yo estoy viendo cómo paralíticos sanan. Yo estoy viendo cómo mujeres que no podían tener hijos están embarazadas. Yo estoy viendo cómo hombres y mujeres y jóvenes que estaban atados a una sustancia o a un pecado pueden decir hoy día, soy libre en Jesucristo, soy criatura nueva. Tenemos que abrir nuestros ojos y ver con claridad las maravillas que el Señor está haciendo en su iglesia y sí, en el mundo entero. Que Dios te bendiga, mi hija, y cuenta con nuestras oraciones. Tenemos a María de Maryland, vía telefónica. María, ¿me escuchas? Sí, padre, buenas noches, ¿cómo está? Por la gracia de Dios, bendecido. ¿Cómo están ustedes? Bien, padre, mire, feliz de escucharlo. Gracias, gracias. Igualmente, María, adelante, por favor. Mire, padre, mi pregunta es, si yo doy la ofrenda en misa, Sí. ¿esa ofrenda me sirve a mí o a mi esposo, que es el único que trabaja en la casa? No, pues, es decir, esa ofrenda que ustedes dan es la ofrenda de la familia. Si tu esposo es el único proveedor económicamente de tu familia, pues esa ofrenda la dan en el nombre de la familia. Así es. Sí. Entonces, padre, cuando mi esposo da para toda la familia. Cuando él no va, yo doy y es para toda la familia, ¿cierto? Exactamente, porque es la misma fuente de entrada. Es la fuente de padre, entrada muchas gracias. que es de tu esposo. Con todo gusto. Que Dios te bendiga, amiga. Muchísimas gracias. Sí, y gracias por estar en sintonía con nuestro programa. Tenemos en este momento otro correo electrónico. Adelante, por favor. Estimado Padre Pedro, soy un niño de 8 años que vive en Costa Rica. ¿Qué significa el sello del Apocalipsis? Alberto. Alberto, estás estudiando la Biblia. Que Dios te bendiga. Felicitaciones, ¿sí? Qué fabulosa la edad de 8 años, sabe Dios lo que yo estaba haciendo, ¿no? Pero definitivamente no estaba leyendo la Santa Biblia. Te felicito, Alberto, te felicito de todo corazón. Primero que todo, en el libro del Apocalipsis, capítulo 6, versículos del 1 al 7, se nos habla de 7 sellos, y dice la palabra de Dios que solamente el Cordero es el que tiene la potestad para abrir esos sellos. ¿Quién es el Cordero? El Cordero es Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Cuáles son los 7 sellos? El número 7 implica plenitud. Por eso el número 7 es asociado en la Biblia con Dios, porque Dios es plenitud, Dios lo abarca todo. Entonces lo que quiere decir este pasaje de la Santa Biblia es que Jesús es el único que tiene potestad, que tiene autoridad para conocer y escudriñar todos los acontecimientos de la historia del ser humano. Esos son los 7 sellos. En relación al sello de Satanás, si vamos al Apocalipsis, el capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, vemos como la palabra de Dios nos habla acerca de otro sello. Y ese sello sí, tenemos que tener mucho cuidado con eso, porque ese sello, según dice la palabra de Dios, es el sello de Satanás. ¿Y cuál es ese sello? El 666. Si bien es cierto que Dios es representado en la Biblia con el número 7, que significa plenitud, Satanás es representado con el número 6, porque es 6, 6, 6, 6, pero nunca va a llegar a ser 7. Satanás se disfraza como ángel de luz, se disfraza como el poderoso, como el que tiene poder para hacerte sentir bien, hacerte sentir satisfecho. Desde el principio de la creación, cuando Satanás tienta a la mujer, a Eva, y le dice, si comes este fruto, se te abrirán los ojos y serás como Dios. ¿Y qué hace la mujer? Desafortunadamente cae en la tentación, pero no solamente ella cae en la tentación, sino que también tienta a su esposo, a Adán, y los dos pierden el paraíso, pierden su relación con Dios.
Entonces, Satanás trata de lucir como que Él es bueno, como que Él quiere darnos gozo, alegría, felicidad, porque se presenta como alguien bueno. Pero sin embargo, lo que quiere al fin y al cabo es destruirte a ti y destruirme a mí. Entonces, aquellos que están bajo Satanás, bajo el dominio de Satanás, y muy especialmente hablando de ese que va a representar a Satanás como el anticristo, por excelencia, al fin del mundo, pues llevará en su frente el sello de 666, porque al fin y al cabo es agente del mismo mal que es Satanás. Tenemos a José de Maryland, también de Maryland, vía telefónica. José, ¿me escuchas? Sí, padre, lo escucho. El Señor te bendice, José, bienvenido. Adelante, por favor. Sí, Adelante, José. gracias, padre. Sí, mi pregunta es que una amiga, compañera de trabajo, me dice que nosotros los católicos creemos en muñecos de barro. Así. Y ¿Y con qué autoridad dice ella eso? pues no sé, entonces ella, le digo yo, fíjate qué curioso. Yo le digo a ella, qué curioso, le digo yo, porque primero una serpiente engaña a Adán y a Eva, y después Dios le ordena a Moisés que haga una serpiente de bronce para que todo el que creyera en ella fuera sanado, le digo yo. Número capítulo 21, versículos del 6 al 9, sí. Así que es decir, muñecos de barro, ella en su ignorancia, pobrecita, pues está diciendo cosas que son antibíblicas. Un ídolo puede ser un muñeco de barro, puede ser un muñeco de piedra o lo que sea, pero no tiene vida, es decir, ese no es Dios. Creemos en el único y verdadero Dios, pero Dios se manifiesta a través de imágenes, a través de símbolos, como por ejemplo la zarza ardiendo en Éxodo capítulo 3. En el libro, por ejemplo, del mismo Éxodo capítulo 25, versículo 18, Dios le dice a Moisés, le exige a Moisés que haga 2 imágenes, no de barro, pero de oro macizo, y que las ponga una a cada lado de la extremidad del arca de la alianza. Y eso es como que representación de su propio ser en ese lugar que al fin y al cabo es el lugar donde Dios ha destinado para unirse a los hombres, comunicarse con los hombres y manifestar su amor a ellos. En el caso, por ejemplo, de la serpiente de bronce, también la serpiente que muerde a los israelitas que van hacia la tierra prometida que es Canaán, pues los muerden. ¿Por qué? Porque han pecado contra Dios y como dijimos anteriormente, la consecuencia del pecado es la muerte. Pero sin embargo, ¿quién es el que nos salva de la muerte? ¿Quién es el que nos libera de la muerte? Perdón, es Jesucristo. Entonces, Jesús es el que asume el papel de la nueva serpiente. La serpiente no es mala. Satanás la utiliza como mala para fines malos, para destruir al ser humano. Pero lo que dice la palabra de Dios es que a través de el mirar a la serpiente de bronce, las personas sanaban. Entonces, todo lo que nos aparta de Dios es malo, pero todo lo que apunta hacia Dios, lo que representa a Dios, es bueno, es aceptado por Dios, más aún es mandado por el mismo Dios. Así que le dices a tu amiga que lea un poquito más la Biblia porque realmente no la conoce. Para que nos llamen, hermanas y hermanos, en Estados Unidos el teléfono es el 1-800-221-9460. 1-800-221-9460. Y llamadas internacionales, por favor, marque el número 1-205-271-2980. Vamos a una pequeña pausa, pero regresamos ya. Así que, por favor, no se vayan, quédense con nosotros. Al Rey de Reyes y al Señor de Señores Jesucristo, gloria, honra y honor por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos y hermanos, bienvenidos a este segmento. Este es su programa Conozca Primero su Fe Católica. Soy el Padre Pedro Núñez. En estos momentos tenemos a Martín de California, vía telefónica. Martín, ¿me escuchas? Sí, le escucho, Padre Pedro. Buenas tardes. Buenas tardes y bienvenido, Martín. Adelante, por favor. Sí, mi pregunta es muy simple. Es una inquietud que yo tengo como católico. Ajá. Desde hace mucho tiempo. ¿Sería posible que nuestros sacerdotes pudieran tener sus propias familias, es decir, su esposa e hijos,
para que al aconsejar a los que sí las tenemos, los consejos o guías fueran más reforzados. Muy interesante tu pregunta, Martín. Podría ser, es decir, la iglesia, sobre el celibato no es un dogma, es decir, es una doctrina que puede cambiar si se encuentra pasajes bíblicos en que se diga que sí, el sacerdocio debe ser un sacerdocio de casados y no hay ningún problema con eso. El problema es que el Papa Juan Pablo II dijo que ya eso no había que tratarlo más porque el celibato es un don de Dios y nadie fuerza a nadie, nadie le tuerce el brazo a nadie para que sea sacerdote célibe. Tú, Martín, yo estoy seguro que puedes hacer un trabajo fabuloso, también como yo o mejor que yo, siendo una persona casada. Pero ¿por qué el énfasis en el celibato? Pues dos cosas que son importantes y quisiera compartirlo contigo. Primero, lo que dice el Señor Jesús. Lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio, según San Mateo capítulo 19, el versículo 2 en adelante. Dice el Señor Jesús, hay hombres que han nacido eunucos, es decir, que no pueden tener relaciones sexuales. Dice, otros fueron mutilados por los hombres, es decir, fueron castrados. Y dice, y hay otros todavía que se hicieron tales por el reino de los cielos. Hay otros que se hicieron tales, es decir, que se hicieron eunucos, se hicieron célibes por el reino de los cielos. Y termina Jesús diciendo, entienda el que pueda. Entienda el que pueda. Si vamos nosotros entonces a la primera carta de San Pablo a los Corintios, primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 7, y si tienes tu Biblia me gustaría muchísimo que la abrieras, a la primera carta de San Pablo a los Corintios en el capítulo 7, dice San Pablo, y esto es una cosa que pues ojalá que la estudien detenidamente, ¿verdad? Porque creo que es importante. Versículo 32 en adelante. Dice, yo quisiera veros libres de preocupaciones. Y San Pablo está hablando precisamente a los que van a ser discípulos de él, a los que van a ir al mundo como misioneros a predicar. El que no se casa se preocupa de las cosas del Señor y de cómo agradar al Señor. No es así el que se ha casado, pues se preocupa de las cosas del mundo, como tal vez tú, Martín, es decir, tu esposa, tus hijas, de cómo agradar a su esposa y está dividido. Y continúa, ojalá que lean todo el pasaje. El versículo 35 dice, al decir esto no quiero ponerles trampas, se lo digo para su bien con miras a una vida más noble en la que estén enteramente unidos al Señor. Y termina el versículo 38, San Pablo diciendo, pues así el que se casa obra bien y el que no se casa, dice San Pablo, obra mejor. El matrimonio es un sacramento maravilloso, una vocación especial, un llamado especial que Dios hace a personas como tú, por ejemplo, Martín, que están llamados a tener una esposa y abrirse a la vida, procreando, teniendo hijos, teniendo la familia. Hay otros que nuestra familia no es una familia pequeña, sino que es una familia universal, porque estamos llamados a compartir al Señor con el mundo entero. Yo no podría verme, por ejemplo, Martín, con una esposa y con hijos, no podría. Es decir, yo llevo 36 años de vida sacerdotal y creo, por la gracia de Dios, que soy bastante buen consejero matrimonial, aunque nunca he tenido una familia. Tú puedes hacer una tortilla de huevos y no necesariamente tienes que poner el huevo, es decir, pero sabes cómo hacer la tortilla. Yo no tengo familia exclusiva, pero sí tengo una familia inclusiva y yo puedo, por la gracia de Dios, a través de toda la experiencia que he tenido estos 36 años, dar consejos que creo que vienen de parte del mismo Señor. Entonces, lo importante es que trabajemos juntos, los célibes y los casados, para que llevemos el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo a todas las personas que podamos. Y al igual que la Virgen María que lleva a Jesús al mundo, que nosotros también, siguiendo su ejemplo, podamos hacer lo mismo. Sobre todo a medida que nosotros nos unimos más al Señor a través de la oración y permitimos que esa fuente de vida que es Jesucristo, pues salga de nosotros, que está en nosotros, salga de nosotros, para que pueda inundar los corazones del mundo entero. ¿Por qué no? Entonces dice la palabra de Dios que si eso sucede,
Ya no habrá mal en el mundo, porque en la misma forma en que las aguas cubren la mar, así el mundo estará lleno del conocimiento de Dios. Bendito sea el Señor. Tenemos muchísimas preguntas, desafortunadamente el tiempo es muy limitado. Aquí una pregunta que tal vez puede causar un poquito de inquietud: ¿cómo la iglesia ve el uso de la hipnosis para cambiar conductas de personas? Tenemos que tener mucho cuidado con quién permitimos que entre en nuestro subconsciente, porque no todo el mundo tiene el mismo interés en mente para nosotros. Y cuando nosotros nos dejamos nuestro subconsciente en las manos de alguna persona, corremos el peligro de que esa persona pues no haga lo correcto y pueda dañar nuestra relación con el Señor. Así que simplemente les digo, tengan cuidado y asegúrense primero, tal vez con su director espiritual, con su sacerdote, de que lo que están haciendo está correcto y la persona a quien ustedes van es una persona digna de confianza. Me gustaría muchísimo que nos escriban. Escríbanos por favor a padrepedro@ewtn.com, padrepedro@ewtn.com, con sus preguntas, sus comentarios, etcétera. Les pedimos encarecidamente que oren por este ministerio EWTN y Radio Católica Mundial, que está haciendo tanto bien en el mundo entero, y pedimos sus contribuciones económicas, si así pueden hacerlo, para hacer de este mundo uno mejor. Que el Señor nos bendiga en abundancia, que el Señor siga llenando sus corazones de su santo y transformador amor, y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo, Espíritu Santo, esté con ustedes hoy y siempre. Que pasen un día muy feliz, hermanos, y hasta el próximo miércoles, Dios mediante.